Denis, todo tuyo el público. Ya, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Un agrado estar en la última sesión, algo que empezó hace un tiempo atrás, ya está llegando a su fin. Espero que todo esto haya sido muy provechoso. Pero bueno, hablemos del pasado, hablemos del presente, porque ahora viene la última sesión, que espero sirva para cerrar todo lo que hemos hablado. Para entender esta sesión, por supuesto, necesitamos un poco los conocimientos que ya seguro hemos aprendido en las sesiones anteriores, y como también van a quedar claras algunas cosas que quedaron un poco pendientes. Bueno, la sesión de hoy, para partir, vamos a tocar tres grandes temas. El primero, la relación política entre Imperio Bizantino y los musulmanes. Básicamente va a estar dada por la guerra, ¿no?, entre el Imperio Bizantino y los árabes musulmanes, y posteriormente los turcos musulmanes. Eso es por el primer tema. El segundo, si bien este es un curso del Imperio Bizantino, hoy vamos a hacer referencia a los musulmanes. Vamos a hacer una pequeña, muy pequeña y muy amplia en los temas, estudio del comienzo de la civilización musulmana, ¿no?, cómo se origina y más o menos cómo se va a desarrollar, insisto, sin detalles, sin mayor detalle, pero sí con los mismos conocimientos para poder entender de qué estamos hablando, en relación a Bizancio. Y el tercer tema va a tratar de la visión bizantina del otro musulmán, es decir, la imagen que se tiene del Islam desde Bizancio y la visión que se tiene desde Bizancio de los árabes musulmanes. ¿Ya? Esos serían entonces los tres temas. Partimos por el primero. Ahora, para hablar de la relación que tiene el Imperio Bizantino con la civilización musulmana, para entenderlo mejor, vamos a tener que retroceder el tiempo. El primer contacto que se tiene con esta civilización musulmana es cuando comienza la civilización musulmana a expandirse, que es el año 632. Pero ahora hago la invitación de volver atrás al año 565, que es el año que muere Justiniano. Eso ya lo sabemos, ya vimos el gobierno de Justiniano, vamos a ver qué le ocurre después. Después van a ustedes darse cuenta porque volvemos atrás para explicar mejor lo que ocurre desde 632 en adelante. Bien sabemos que Justiniano frena la guerra, intenta frenar la guerra en el frente oriental con los persas, ya que está abocado a la conquista de las provincias occidentales, como bien ya lo vimos en esta llamada Reconquista de Justiniano, del siglo VI, esta edad de oro, la primera edad de oro. Frente a esto, que ya vimos consecuencias, pérdida territorial, por diversas razones que ya vimos, pero también un desmedro importante en las arcas fiscales, en el tesoro de Bizancio. Eso lleva a que su sucesor y sus dos sucesores, tanto Justino II como Tiberio, van a abandonar esta política de pagar por la paz en Persia y derechamente se van a enfrentar contra Persia. Debe salir un poco más barato, o simplemente no tenían los fondos para soportar esos pagos, que eran bastante onerosos. Por lo tanto, desde el 565, año de la muerte de Justiniano, hasta el 582, va a haber una guerra contra Persia, que era algo muy normal. Los persas pelearon contra los persas aquemenias, pelearon contra los antiguos griegos, los persas partos pelearon contra el Imperio Romano, hablamos del Imperio Romano de la antigüedad, y hoy en este periodo que estamos hablando ya tenemos que es esta, desde el año 126, que está la última dinastía de los persas, que es la dinastía sasánida, es la que está enfrentando hoy a lo que ya llamamos Bizancio. Ahora, esta guerra se frena en el gobierno de Mauricio. El emperador Mauricio tiene una paz con Persia derivada de su amistad, de su buena relación con Corroes II. Corroes II era, por derecho hereditario, el que debía asumir como emperador de Persia. Hay un golpe de Estado con un grupo de aristócratas. Mauricio le da asilo en Bizancio, y no solamente le da asilo, sino que también lo va a ayudar a que recupere el trono. Por lo tanto, Corroes, cuando asume en propiedad, va a firmar la paz con Mauricio.
Pero esa paz se iba a romper y se iba a reanudar la guerra en el gobierno del usurpador Focas. ¿El usurpador por qué? Focas era un general que tenía sus tropas en la frontera de los Balcanes y hace un golpe de estado a Mauricio, lo asesina y el 602 él se instala. Ese va a ser el pretexto para que Corroes, que tenía amistad con Mauricio, y por supuesto como buen persa no tenía amistad con el resto de los bizantinos, reanude la guerra. Esta guerra, primero Focas nunca fue muy popular por la forma en que toma el poder, nadie lo eligió, se pasó todos los trámites constitucionales y de la costumbre que existía en Bizancio, y con la llegada a Constantinopla de Heraclio, que estaba en el exarcado de África en el 610, el pueblo lo apoya y se toma el poder y es elegido emperador Heraclio, que va a gobernar del año 610-640. Ahora Heraclio tiene que enfrentar este gran problema de traer un imperio bizantino quebrado desde el punto de vista financiero, muy diezmado desde el punto de vista militar, y debe entonces hacer frente a la guerra con Persia, una Persia que está fortalecida y que va a conquistar Siria e incluso Jerusalén. Por lo tanto, va a haber una pérdida momentánea de algunas de las provincias orientales del imperio. Esto va a ocurrir en la primera mitad del gobierno de Heraclio, quien va a resistir y va a planificar un contraataque que no va a ser para recuperar directamente las provincias perdidas, en este caso es Siria y Palestina, sino que va a atacar al centro, el corazón del imperio persa, es decir, a su capital, Ctesifonte, y con eso vence a Corroes II, y por supuesto va a recuperar las provincias perdidas en manos de los persas. Ahora bien, es interesante que no solamente va a recuperar las provincias, sino que además Heraclio, se va a hablar de la historiografía y se va a hablar desde Bizancio, incluso después en Occidente, la Edad Media, de un Heraclio que encabeza una guerra santa. ¿Por qué? Porque cuando toman los persas Jerusalén, van a robar una reliquia muy importante que es la Vera Cruz, ¿no? La cruz donde muere Jesús, que fue descubierta en el siglo IV por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y Heraclio la va a recuperar en Ctesifonte, la va a llevar a Constantinopla, en el cual va a ser victorioso, y posteriormente la va a ir a dejar personalmente a Jerusalén. Por lo tanto, dentro de en la Edad Media, incluso en la época moderna, hay mucha pictografía, hay muchos documentos que hablan de Heraclio, o representan a Heraclio como un triunfador de la fe. De hecho, la imagen que tenemos acá es una pintura de Maturino da Firenze, un pintor italiano del siglo XVI. Aquí se ve a Heraclio ingresando a Jerusalén, transportando la Vera Cruz y devolviéndola a su lugar. Ahora, dijimos que la civilización musulmana va a expandirse desde el año 632, que va a empezar a chocar con las fronteras tanto del imperio bizantino como del imperio persa. Ambos, y aquí tenemos una primera causa de las pérdidas en las provincias orientales, que ya hemos hablado, que se da en un proceso entre años 634 y 698, porque algunas de las causas para determinar el por qué entonces se pierden estas provincias. El primero, obvio, por algo conté lo que acabo de narrar sobre Heraclio y la guerra contra los persas. Hay un debilitamiento muy importante tras la guerra contra los persas, que afecta tanto a Bizancio y a los persas. Y los persas, de hecho, por haber sufrido mucho más, por haber sido derrotados, van a ser destruidos. El imperio persa va a terminar en manos de los árabes. ¿Y qué va a ocurrir con Bizancio? Bizancio va a sobrevivir, pero va a perder estas provincias orientales. La segunda posible causa, dentro de las varias que hay, es la subestimación del ataque árabe. Los árabes preislámicos generalmente hacían raids, hacían incursiones a las fronteras para saquear, obtener botines. Por lo tanto, en los primeros ataques árabes en contra de la frontera bizantina, y también lo ocurrió en los persas, subestimaron estos ataques sin saber, ignorando
que venían con una fuerza distinta, venían ya con la doctrina del yihad, y eso, por supuesto, hizo mucho más fuerte los ataques árabes que desconocían hasta ese minuto que eran árabes musulmanes. Y la diferencia religiosa, ¿no? Eso ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, estas diferenciaciones que hay entre la ortodoxia desde el patriarcado de Constantinopla con el mundo de las provincias orientales, que eran mayoritariamente monofisitas. Por supuesto, había una menor resistencia a que fueran dominados por estos musulmanes, estos árabes de ese minuto, que incluso podían garantizar menores persecuciones que las que tenían y las que sufrían los monofisitas con el imperio constantinopolitano. Consecuencia de estas pérdidas de provincias orientales, obviamente una pérdida territorial y por supuesto económica, hay menos producción, menos tierra para la producción, menos impuestos que cobrar, se pierde también población. El fin del problema monofisita, eso es importante, el problema monofisita se va a enterrar con la pérdida de estas provincias orientales, lo que no significa que no hayan monofisitas dando vuelta por el imperio aún, pero mucho menos, y lo que tampoco significa que existan ortodoxos bajo dominio musulmán. Y, existe también una mayor unidad del imperio, esto está relacionado con lo anterior, mayor unidad del imperio desde el punto de vista religioso, cultural. Y lo que vamos a ver ahora es el inicio de una guerra permanente contra los árabes musulmanes. Aquí, como vemos, el siglo VI, final del siglo VI, es decir, en la época de Mauricio, todo esto que está en Isla o Morado, no sé, y Siria, Palestina, Egipto, e incluso África Occidental, el norte de África Occidental, que fue tomada, como recordaremos, en el 534 a los vándalos. Todo eso era el imperio bizantino. Y así va a quedar. Esto verde ya pasa a ser el califato abbasí. Esto es el imperio romano en el año 800. Y como se fijan, todo esto fue perdido. Y además se perdieron, esto también es relevante, se va a perder el control del mar. Se pierde la isla de Chipre, se pierde la isla de Creta y se pierde buena parte de la isla de Sicilia posteriormente, y lo vamos a ver. Principal hito en el conflicto contra los musulmanes, rápidamente. La pérdida de Siria, 636, la pérdida de Jerusalén, 638, pérdida de Egipto, 642, todo muy rápido. Los árabes atacaron y sitiaron Constantinopla por mar y tierra entre el año 673 y 678, siendo emperador Constantino IV. ¿Qué lo salvó? Básicamente el fuego griego, obviamente también los muros de Constantinopla, pero el fuego griego. Que mucho se ha hablado de este fuego griego, era uno de los mayores secretos, sino el mayor secreto de Estado que tenía el imperio bizantino. Se cree que fue inventado por Calínico, que muy poco antes del sitio de Constantinopla viene con esta nueva arma. Básicamente se cree que estaba compuesta por petróleo crudo más resina, pero no se saben las cantidades y las proporciones, y tampoco se saben los sistemas hidráulicos que se utilizaban para ser lanzado. Esto es muy importante para destruir las flotas enemigas, ya que se lanzaba al mar y no se apagaba, y se buscaba con eso, o se obtenía con eso, que se lanzaba este fuego griego al mar, y se quemaba el mar y se quemaban los barcos enemigos. Por lo tanto, era muy efectivo, y todas las fuentes coinciden que fue fundamental para la sobrevivencia de Constantinopla. Después, 698, pérdida del norte de África Occidental, es decir, Cartago y todo lo que era, lo que alguna vez fue el territorio de los vándalos. Después, un segundo siglo de Constantinopla muy, muy difícil, fue durante un año, entre 717 y 718. El emperador era el tercero, el emperador que ya vimos que es el primer emperador del periodo iconoclasta, y además del fuego griego que ayudó a destruir el ejército musulmán, fue gracias a la diplomacia bizantina, que se alió con los búlgaros, y los búlgaros atacaron por la retaguardia al ejército musulmán y lograron vencer, y
A eso se va a sumar que una tormenta va a destruir la importante hasta ese minuto flota árabe, y esto va a marcar un hito, el comienzo de un periodo de estabilización en la frontera, que va a estar marcada en la cordillera del Tauro, en Anatolia, que va desde el 718, es decir, siglo VIII, a mediados del siglo IX. Un periodo de estabilización de la frontera en el cual Bizancio no va a tener fuerza para buscar reconquistar los territorios perdidos, va solamente a sostenerse en esta cordillera como frontera, como zona fronteriza, y anualmente, eso sí, los musulmanes van a atacar, de acuerdo a su doctrina del yihad, al menos una vez al año, haciendo raid, incursiones que no van a implicar conquistas de territorio importantes, sino más bien entradas solamente para obtener botín y saquear. Y el siglo IX, entonces, con la pérdida de estas, de la isla, la gran mayoría, el 90% de Sicilia, de Creta y de Chipre, va a ser el siglo IX el siglo de la talasocracia árabe. Aquí, para dar una idea, esta es Anatolia, acá está Constantinopla, tengo cursor, esto ya es Asia, Anatolia o Asia Menor, y aquí encontramos el cordillera Monte Tauro. Esta más o menos va a ser la frontera, un poco más allá, un poco más acá, pero por aquí se va a mover la frontera que va a permanecer sin mayores variaciones durante el periodo ya antes citado. Continuando con los hitos en este conflicto de los musulmanes, tenemos la batalla de Lacaón, de 863, que es una batalla bisagra. Bizancio está bajo el último emperador de la dinastía de los Amorios, Miguel III, y su tío, el general Petrona, va a vencer al emir de Metilene, Omar. ¿Por qué es importante? Porque va a ser la primera batalla en la cual va a triunfar Bizancio, y que tiene una clara intención ya de reconquista. Miguel III, ya algo vimos cuando hablamos de la dinastía macedónica, en 867 es reemplazado por Basilio I, el fundador de la dinastía macedónica, y aquí encontramos una primera etapa entre el 867 y el 959, dentro de esta dinastía macedónica. Y en esta primera etapa va a estar siempre la intención de Bizancio de avanzar, pero no va a tener resultados positivos. Van a haber combate, va a haber guerra, y la intención de Bizancio efectivamente de reconquistar, pero no van a haber grandes reconquistas. No van a tener éxito esas empresas, pero sí va a ser un periodo, se podría decir, de estudio. Va a ser obras importantes como la de León Sector Sabio, que es la táctica, la cual va a escribir tácticas para vencer posteriormente a los musulmanes, y su hijo, Constantino VII, el tratado diplomático de Administrando Imperio, que es muy importante, que va a caracterizar a los musulmanes, como también a los demás pueblos, pero importante a los musulmanes, con la intención de enseñar a los emperadores venideros o futuros cómo entender a los musulmanes y cómo posteriormente vencerlos. En la segunda etapa de la dinastía macedónica, desde 959 a 1025, ya podemos hablar de reconquista. Aquí encontramos en el año 900, hasta donde llegaba Bizancio, y vamos a pasar a esto. A la recuperación de Chipre, de Creta. Sicilia no se recupera, ¿está claro? Pero aquí vemos una parte de Siria, por lo menos la costa de Siria, que era muy importante para esta talasocracia que hablamos en la segunda sesión, en la segunda edad de oro, esta talasocracia bizantina. Aquí, más que emperadores de escritorio, teóricos o intelectuales, en este periodo va a ser muy importante dos emperadores generales. El primero, Nicéforo Focas, que va a recuperar la parte de Siria, que aquí vemos en el mapa, y su sucesor también es general, Juan Simices, que incluso va a llegar a pocos kilómetros de Jerusalén. No va a lograr conquistar, va a tener que retroceder, pero ese era el ímpetu que tenía en esta época, en la segunda mitad de la dinastía macedónica, el ímpetu que tenía esta reconquista bizantina, mirando hacia Oriente, esta vez, a diferencia de la reconquista de Justiniano.
¿Por qué se pone fin a esta expansión bizantina? ¿Cuál va a ser el freno? Primero, la frontera de los Balcanes comienza a tener problemas. Lo vimos creo que sí, lo vimos en la sesión anterior. El problema búlgaro, esta intención de los búlgaros, reino búlgaro, a través de sus zares, de independizarse, tanto religiosamente como políticamente, de Bizancio, va a llevar que Basilio II, más conocido como el bulgaróctono, deje el statu quo a la situación en la frontera oriental y se aboque al problema búlgaro que, como ya lo dijimos, va a terminar con la anexión del Reino de Bulgaria como provincia bizantina. Debilitamiento político, tras Basilio II, los emperadores van a ser muy débiles, van a haber mucha regencia, va a haber falta de sucesión, problemas en las sucesiones. En 1055, como ya sabemos, se acaba la dinastía macedónica y de ahí en adelante hay emperadores con muy poco peso político. Otro motivo que se puede dar o causa es la distancia religiosa en los territorios sirios. Hay que pensar que estos territorios sirios que se reconquistan llevaban prácticamente 3 siglos en manos de los musulmanes, la población es musulmana, por lo tanto hay una distancia religiosa. Y además está el problema jacobita. De manera muy coloquial, pero para que se entienda, los jacobitas eran los tataranietos de los monofisitas. Eran sirios, cristianos, pero jacobitas, es decir, de tendencia monofisita. Por lo tanto, incluso los cristianos que vivían en estos territorios no eran proclives a la política y al sentido religioso que predominaba en Constantinopla, que era la ortodoxia. Por lo tanto, culturalmente no funcionó esta conquista. Y la definitiva es la llegada de los turcos selyúcidas. Aquí volvemos a los hitos. Está la batalla de Manzikert en 1071, que a la cual ya hemos hecho referencia, y ya sabemos que también es una batalla bisagra, pero en este caso para dar por término cualquier aspiración de Bizancio para reconquistar territorios hacia el este. Aquí llegan los turcos selyúcidas, que como ya creo que hemos dicho, buenos turcos vienen de esta euroasiática, tienen contacto con el califato abasí, es decir, los persas, árabes, musulmanes, vamos a explicar eso. Pasan a ser musulmanes, sunitas, y combaten estos nuevos musulmanes, estos nuevos conversos, contra los bizantinos, y el emperador Romano IV es capturado en la batalla, y Romano IV, para ser liberado, paga un rescate, como diríamos hoy, millonario, que va a mermar aún más el tesoro del Imperio Bizantino, y se va a comprometer a no intentar más avanzar hacia el este con su ejército. Esto le interesa mucho a los turcos selyúcidas, que no atacaron Constantinopla y no les interesó continuar, sino que prefirieron esta paz, y más encima les pagaron, porque tenían intención de avanzar, como de hecho lo hicieron, hacia Siria y Palestina. Y aquí ya tenemos que pensar que estos son los turcos que estaban en la época de las cruzadas en Tierra Santa. Después tenemos otro hito de la expansión otomana. ¿Qué pasa? Que a finales del siglo XIII, a mediados del siglo XIII mejor dicho, está la expansión del Imperio Mongol, que va a atacar muy fuertemente al califato abasí, que va a tener que trasladar su capital Bagdad, la va a tener que trasladar al Cairo, y se van a crear una serie de estados pequeños, y los sobrevivientes, los turcos selyúcidas que están aquí en Mesopotamia, Anatolia, se va a reducir un pequeño principado o reino, va a ser un sultanato pequeño, y va a cambiar la dinastía, y la selyúcida va a pasar a la dinastía otomana, o osmaní también, porque no es el primero, pero sí es el sultán, Osman, el que va a iniciar la expansión de los turcos otomanos. Estos mismos turcos van a cambiar de dinastía y van a empezar una empresa de expansión que va a terminar, no terminar, pero sí para efectos de Bizancio, va a terminar con la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, siendo, como ya sabemos, el emperador y el último emperador del Imperio Bizantino, Constantino XI Paleólogo. La caída de Constantinopla, podemos ver algunos factores internos y otros externos. El primero, interno, debilitamiento político.
y territorial. Ahí vamos a ver pronto un mapa, o a ver, que pronto, ahora mismo. Aquí. Esto era lo que iba quedando, bueno, bueno, gran parte del Peloponeso, un par de islas, pero esto es lo que iba quedando en territorio musulmán, o sea, perdón, en el Imperio Bizantino, y esto era todo el imperio que lo rodeaba, el Imperio Otomano. Entonces hay un debilitamiento político y territorial. Conflictos religiosos derivados de qué? De la Cuarta Cruzada. ¿Se acuerdan que vimos en la sesión anterior? Conflictos religiosos, en que la gran mayoría de las bases de la iglesia y la gran mayoría de los bizantinos no querían para nada unirse nuevamente a los latinos, a Roma, a la iglesia romana, por esta traición que sufrieron en 1204 en la Cuarta Cruzada, que terminó con la expulsión de los jerarcas imperiales, o sea, perdón, civiles y eclesiásticos de Constantinopla, y que terminó formándose el Imperio Latino de Constantinopla. Y los griegos tuvieron que estar desde 1204 a 1261 en el Imperio de Nicea, que en 1261 recién vuelven a ocupar Constantinopla. Esa distancia, ese odio que se genera, había un conflicto religioso dentro de Constantinopla entre quienes, ante el peligro inminente de los otomanos, preferían vender su alma, de alguna forma, a los latinos, a Roma, y otros simplemente preferían morir en el intento, pero jamás someterse para ello el yugo romano. Y el tercer factor interno, las fuerzas militares ya decadentes, y yo agregaría obsoletas, y eso lo conectaría con el factor externo, el primer factor externo que propongo, que es la fuerza militar otomana era moderna. Destruyeron fácilmente el muro de Constantinopla, los muros de Constantinopla con cañones. La fuerza militar otomana ya era propia de la era moderna y no medieval. Y el segundo factor externo tiene relación con algo que hablamos recién, que es el occidente, que finalmente abandona el imperio, no envía tropas especialmente para contener a la fuerza otomana, y al final deja al imperio morir. Así de simple. Ya. El segundo tema es el nacimiento de la civilización musulmana. Vamos a hablar ahora del Islam, de la civilización musulmana, y su creador, su fundador, va a ser el conocido como profeta Mahoma. Se cree que nace en el año 570, el año del elefante, muere, eso sí, eso más certeza, en el año 632. No se puede decir de Mahoma. Mahoma era trabajaba como comerciante. Hay que entender que en el periodo preislámico, con el contexto, en la península arábica están los árabes, realmente su labor va a ser comerciante, caravanero, eso trabajaba Mahoma, y se iban moviendo entre varios oasis. El más importante era la Meca. Porque era importante, bueno, muchas de las vías que del desierto llegaban a la Meca, y además en la Meca existía un ídolo, que los árabes que tenían, que seguían cultos paganos, es decir, eran politeístas, adoraban a una piedra, mejor dicho, un meteorito negro llamado la Kaaba. Y por supuesto, llevaba mucha gente hacia la Meca, y los administradores de la Meca, los dueños de la Meca, ganan mucho dinero con esas visitas. Todo desde un punto de vista comercial. Entonces Mahoma trabaja en eso, se casa con una viuda de buena situación económica, Jadicha, y estando en la Meca, va a tener su primera revelación. Las primeras revelaciones ¿de quién? Del arcángel Gabriel. Entonces aquí tenemos este primer periodo de la vida de Mahoma en la Meca. Esta primera revelación, Alá, Dios, no va a hablar directamente con él, sino que va a hablar a través del ángel Gabriel en árabe, y el ángel Gabriel le va a dictar las primeras, que se llaman suras, los primeros capítulos de lo que termina siendo el Corán. Y en este sentido, estas generalmente tienen relación con normas morales, religiosas. Después, un segundo periodo,
va a comenzar con la égira en el año 622. ¿Qué va a ocurrir? Que en la Meca va a predicar, por supuesto, Mahoma y su círculo íntimo, sus amigos, su señora, y van a ser expulsados de la Meca. Por supuesto, a los dueños de la Meca no les interesaba una nueva religión que terminara con su negocio en la Kaaba, y por tanto ellos son perseguidos y se van el año 622, que pasa a ser el año 1 del calendario musulmán. Entonces, comienza un segundo periodo, ya no el periodo de la Meca, sino que el periodo en Yatrib, que es la actual Medina. Y aquí tienen las segundas revelaciones, el mismo método, pero Dios le habla a través del arcángel Gabriel. Esta segunda sura, estos segundos capítulos, van a tratar más de cuestiones de política, de justicia, de cuestiones militares, a cuestiones seculares, por decirlo de alguna forma, y se va a fundar entonces el 122 en Yatrib, en Medina, la primera comunidad de fieles, la Umma. Esta primera comunidad de fieles que va a tener como jefe y líder civil, también militar, pero civil y religioso, al profeta Mahoma. Tras su muerte, en el año 632 comienza la expansión musulmana y comienza también, como vamos a ver, los califatos, el periodo de los califatos. ¿Quiénes son los califas? Van a ser los líderes religiosos y civiles que van a ser los sucesores del profeta. O sea, ya no va a haber otro profeta porque se entiende que Mahoma es el último profeta. Entonces, aquí lo que me interesa para Bizancio es entender el periodo clásico, o también llamado medieval desde un punto de vista más occidental, pero sí el periodo clásico para el Islam, de esta civilización musulmana. Empieza el 622, en este año 1 para ellos, el 622 para el calendario cristiano, y va a culminar el 1258, que ya dije que el califato Abbasí se tiene que trasladar por culpa de los mongoles desde Bagdad hacia el Cairo. Por tanto, tenemos primer periodo, la égira, y la primera Umma, la primera comunidad de fieles, 622-632. El segundo, el periodo de los califas ortodoxos. Generalmente, bueno, fueron 4 califas ortodoxos que formaban parte del séquito de los amigos de Mahoma. Entre 632 y 661 la capital va a ser Medina. Después, el último de estos califas ortodoxos, Ali, que es el yerno de Mahoma, casado con su hija Fátima, va a morir, y se va a tomar el poder Muawiyah, que es de otra familia, la familia de los Omeyas, y va a empezar el califato Omeya, que va desde el año 661 al 756, que ahorita va a ser Damasco. Se levantan contra los Omeyas otra dinastía de otra familia, de los Abbasíes, dando origen al califato Abbasí, reemplazando entonces al Omeya. Porque la idea en el Islam es que hay un solo califato, porque hay una sola Umma. Esa es la idea, la unidad. Y entre el 756 y el 1517, que ahí se termina esta era clásica o medieval, pues en el 1517 empieza la época moderna con los turcos, estamos hablando, sí, en la capital, ya dije, era Bagdad, que fue hasta 1258 y después va a ser el Cairo debido a los ataques de los mongoles. Ahora, si bien hay una unidad, se busca que sea una unidad civil y una unidad religiosa, rápidamente, como todos los grandes imperios, o intentos de imperio, va a haber una fragmentación política muy declarada en el mundo musulmán. Se va a llenar de emiratos, que son principados, de una forma, que van a ser independientes de lo administrativo, pero van a depender del califa, desde el punto de vista religioso. Pero aún así va a existir, como vemos aquí, cuando la imagen dice otros, califatos que van a funcionar al mismo tiempo, lo cual, según el Islam, no debería ocurrir. El califato fatimí, que viene de Fátima, de la mujer, hija de Mahoma, mujer de Ali, que aquí se va a desarrollar la tendencia desde el punto de vista religioso, que son los chiitas, referencia a los sunitas, que el califato así va a ser sunita, y el califato de Córdoba también. El califato de Córdoba van a ser del Emirato de Córdoba, el Emirato de Córdoba que va a ser fundado por la familia de los Omeyas,
que una vez que son perseguidos y sacados del poder en Damasco, se van a trasladar a la península ibérica, que en el año 711 va a estar buena parte de la península ibérica en manos musulmanas, va a ser Al-Ándalus, tierra del Islam. Y el año 929, este emir de Córdoba se va a autonominar Califato Córdoba, por lo tanto ya no solamente va a ser independiente desde el punto de vista civil, sino también religioso. Elementos principales del Islam. Tenemos el libro sagrado, que es el Corán. Este libro sagrado, que ya sabemos su origen, es la palabra de Dios, enseñada indirectamente por Dios a través del arcángel Gabriel a Mahoma. Está compuesto por 114 suras o capítulos, y cada capítulo tiene sus versículos que se llaman aleyas. La lengua va a ser el árabe, y va a ser considerada una lengua sagrada para el Islam, el árabe. ¿Por qué? Porque es la lengua con la que se dirigió Dios de manera indirecta a Mahoma. Por lo tanto, prontamente se va a expandir el mundo árabe, va a intentar imponer el árabe en todos sus territorios, todos los territorios del Islam. La ley de la Sharia, esta es la ley islámica, que va a ser una ley que va a tener, que va a regular cuestiones morales, tanto cuestiones morales como cuestiones civiles o temporales. Y la fuente más importante, por supuesto, va a ser el Corán, y lo que se llama la Sunna, que es la tradición. Esta es la tradición, que va a ser el Corán, por supuesto, más los hadices, que los hadices son los dichos y acciones del profeta que se van a ir estableciendo con el tiempo, de gente que escuchó al profeta decir tal cosa, que vio a hacer tal cosa al profeta, y van a servir como normas interpretativas del Corán, o supletoria en caso de los vacíos que tenga el Corán para establecer, o sea, para la interpretación general de las normas. Eso va a ser importante, el Corán y los hadices. Otra cosa que no dije, el Corán al comienzo era recitado, lo recitaba Mahoma, lo recitaban recitadores. Cuando muere Mahoma y los recitadores empiezan a morir en los combates, se entiende que es hora de escribir el Corán, ¿no? El Corán comienza su libro, que no es un libro materialmente, se recita, se lo aprenden de memoria, y después, por esto que acabo de señalar, se va a escribir. Ya la comunidad de fieles, hablamos de la Umma, encabezado por el califa. Se entiende que la Umma es uno solo, y la Umma igual permanece, aunque, como dijimos, en un momento hubo hasta 3 califas. Los 5 pilares del Islam, importante conocer: primero, la profesión de fe, la Shahada, donde es una declaración de fe de que se hace musulmán, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. En ese sentido, quien declara la fe islámica ante un testigo después de la ablución, no puede apostatar, no puede dejar de ser musulmán. El segundo es el salat, la oración 5 veces al día en dirección a la Meca. El zakat, la limosna, se va a dar una limosna especialmente para ayudar a los pobres. El saum, no sé cómo, me disculpa ¿cómo se llama la pronunciación? No lo sé. Saum debe ser el ayuno del Ramadán, que no conocemos, y la peregrinación una vez a la vida a la Meca, Hajj. Esos son los 5 pilares del Islam. Fuera de los 5 pilares del Islam está esta ideología, esta doctrina, que es el yihad, que es muy importante en relación, por supuesto, con Bizancio. Esta ideología va a explicar en parte el éxito de la expansión musulmana, ya que este elemento religioso en la guerra va a tener como consecuencia una alta moral en el combate, que va a ser muy distinta a la moral que pueda tener un soldado profesional o un soldado mercenario. El yihad significa esfuerzo. Se arma esta doctrina de acuerdo a la tradición, es decir, de la Sunna, es decir, de lo que dice el Corán, lo que dicen los hadices. Y este esfuerzo, bueno, creo que por tiempo no voy a poder explicarlo tan bien, pero uno es todo esfuerzo, porque hay distintos esfuerzos: el esfuerzo para no pecar, el esfuerzo para no decir cosas que ofendan al Islam, el esfuerzo en lo que hago en el día, que siga las leyes, que siga la Sharia, que siga los preceptos del Islam. También está el llamado
yihad del cuerpo, que implica defender al Islam, y de ahí viene toda una teoría de justificar el ataque a los infieles, y implica ahí el yihad un sacrificio para eventualmente alcanzar la salvación. Esto obviamente es muy importante y va a ser estudiado incluso por Bizancio, en su perspectiva, ya que no solamente implicancia en el éxito de los combates, sino también la organización y el financiamiento de la guerra. Y aquí quiero llegar a la última parte. Ya creo que me voy a tener que pasar 5 minutos, espero que Jorge me lo permita. A ver, en la visión bizantina del otro musulmán, se va a pasar desde una alteridad étnica que es propia del mundo antiguo, es decir, que la visión del otro va a estar definida no por la religión, sino que porque es de otro pueblo. Recuerda, el bárbaro para el griego es aquel que no habla griego, por lo tanto es una cosa incivilizada. Y el romano, quien no sea ciudadano romano. Entonces, estamos pensando en el siglo IV, estamos en la antigüedad tardía, que ya hablamos que es un periodo de transición, y esta transición nos va a llevar a que esta alteridad étnica lentamente va a ir cambiando hacia una alteridad religiosa, que va a ser la alteridad, la visión del otro más importante en el periodo medieval. Por tanto, el bárbaro, la palabra bárbaro, va a pasar de esta persona incivilizada, rústica, poco refinada, va a transitar hacia aquel que no profesa la recta y única fe, que es el cristianismo. Hay que entender de que el siglo IV, desde Constantino en adelante, el cristianismo como doctrina es absolutamente intolerante a cualquier otra fe. Y en la mentalidad cristiana no puede existir otra fe. Cualquiera que profesa otra fe es falso, es impío, no tiene otra fe. Por lo tanto, en este periodo del Imperio Bizantino, el primer periodo tras este encuentro con el mundo musulmán, hay una construcción con una imagen negativa del musulmán y del islam, ¿no? Hay que separar tanto del musulmán, sí, del árabe musulmán, como de la religión del islam. No es lo mismo un árabe musulmán que los árabes es un pueblo, el islam es la religión. Pero a su vez hay que entender de que hay una construcción además al mismo tiempo de una identidad bizantina. Por lo tanto, aquí está este juego del espejo de la alteridad, de que hay una imagen negativa que se construye a través de un montón de estereotipos que pasan a vivir en el imaginario social desde las élites que se forman. Así aquí estamos hablando de la élite civil, que es los emperadores, la corte, y también el élite eclesiástico, todos los intelectuales que escriben. Pero a su vez están construyendo una identidad bizantina, cuyo elemento más importante va a ser la fe cristiana ortodoxa. Por lo tanto, ya este otro que era el bárbaro, que no era civilizado, hoy va a ser, este que no es cristiano, nosotros sí somos cristianos. Y por lo tanto van a existir una serie de estereotipos que vamos a encontrar en las fuentes de la época, que van a crear este elemento, esta imagen negativa, pero que a su vez están demostrando cómo los bizantinos se autoidentifican como qué es ser un buen bizantino. Esto lo vamos a ver ahora, pero antes, no, lo vamos a ver después ahora. Primero vamos a ver las denominaciones, cómo se denominaba al musulmán. En la época preislámica, la yahiliya, que se llama en la época preislámica, se dice en árabe, se utilizaba árabes y bárbaros. Bárbaros, una denominación, como ya dije, contra algo incivilizado, contra pueblos incivilizados, no civilizados, mejor dicho, y que era normal con cualquier otro pueblo. Eso forma parte de la teoría étnica. Y se les llamaba árabes, también se les llamaba árabes. Ahora árabes, los griegos le llamaban arabecitas, entendiendo que eran los árabes que vivían en las tiendas, pero árabe, la palabra árabe, y se relaciona con aquellos que viven en la provincia, en la península arábica. Así de simple. No tiene ninguna connotación, obviamente. Las fuentes, tanto romanas, orientales, como las fuentes ya después bizantinas, preislámicas, todavía en la época preislámica, no hablan mucho de los árabes, solo lo justo y necesario, porque no eran un actor relevante en el mundo mediterráneo hasta ese minuto. Pero tanto árabes como bárbaros, como las denominaciones que vamos a ver ahora, que son se empiezan a utilizar posterior al nacimiento del Islam, y al conocimiento, mejor dicho, de
del Islam o de la civilización musulmana por parte de Bizancio, este árabe y bárbaro van a transformarse en denominaciones que van a hacer referencia al ser musulmán. Es decir, que se conoce el mundo musulmán, el nacimiento de este, y empieza a dar contacto. Al hablar de árabes, al hablar de bárbaros, están hablando de musulmanes. Habiendo una confusión entre árabe y musulmán. Nosotros sabemos que es distinto. Un árabe no tiene por qué ser musulmán, no todos los árabes son musulmanes y todos los musulmanes son todos árabes. Eso lo sabemos. Son dos cuestiones distintas, pero en las fuentes se confunde. Y además se van a agregar estas tres otras denominaciones. La primera, agarenos, ismaelitas. Bueno, hay una tradición que lo recoge el mismo Mahoma, señalando que los musulmanes, los árabes, mejor dicho, los árabes, vienen de Abraham, pero del lado de Ismael. El Ismael es el hijo, que no es Isaac, que tuvo con su mujer Sara Abraham, sino que es el hijo que tuvo con su esclava. La esclava Agar tuvo su hijo con Abraham, y este hijo se llama Ismael. Por lo tanto, al llamarles agarenos o ismaelitas, los bizantinos hablan de manera despectiva. ¿Por qué? Porque ser agareno, ismaelita, ser agareno primero es ser hijo de una esclava. Ahí está lo despectivo, lo peyorativo. Y Ismael también. Ismael es un hijo. Si ellos se dicen ismaelitas, son entonces los hijos de una esclava, ¿no? Agareno, ismaelita, y dice también entonces en la fuente. Y el término sarraceno, ¿no? También es muy utilizado, que después se utiliza mucho también en Occidente. Es interesante porque en árabe podría significar hombres del este. También podría hacer referencia a la provincia de Saraca, que es una de las provincias que forma parte de la península arábica. Otros que viene, Saraquinoi, que es la palabra, viene de Sara, por lo tanto viene de los esclavos de Sara, algo así. O en Bizancio, posteriormente, más avanzado, se empezó a explicar sarraceno, que viene de la palabra del semítico sarak, que significa robar. Es decir, los sarracenos serían los que roban. En el fondo, una manera de explicar de manera negativa y despectiva a quien profesa la religión musulmana. Imagen de otro musulmán, superioridad cultural. Algunos estereotipos basados muy rápido. Incivilizado. El incivilizado, no civilizado, especialmente hace referencia a que comían en exceso, ¿no? Como que eran brutos, comían demasiado, no eran mesurados, eran exagerados. Segundo, se habla mucho que son tramposos, mentirosos, traidores, es decir, personas que no se puede confiar, y que pueden traicionar en cualquier momento. Crueles, ¿no? Personas crueles, no tienen misericordia al prójimo. Otro término utilizado es el amor a la ganancia, es decir, que pelean por un botín. No pelean por el honor, por la gloria, como podría pelear un cristiano, con la teoría como se veían ellos mismos los bizantinos. Por lo tanto, ellos aman la ganancia y su único interés es obtener rédito económico. Y aquí, las primeras estas que señalé, pueden ser característicos de estereotipos étnicos. El quinto y el sexto van a ser, de tipo religioso. Primero van a ser impíos, van a ser considerados impíos, es decir, no tienen fe. ¿Por qué? Pues ya lo señalé, los cristianos, para ellos la única fe verdadera es el cristianismo, por lo tanto todo quien no profesa la fe cristiana no tiene fe. Y la otra, muy concurrida también en la fuente, es ser negadores de Cristo. Eran blasfemos, hablaban mal de Cristo, eran negadores, por tanto, eso para la mentalidad bizantino, un cristiano ortodoxo es lo peor. Son los estereotipos. Aquí acabo de ver con entonces la imagen del musulmán, es decir, quien profesa la fe musulmana, que se confunde, como dije, con ser árabe. Es lo mismo. Estos son algunos de los estereotipos, los más importantes. Pero después, ¿qué es el Islam? ¿Cómo se explica el Islam en la fuente bizantina? Y aquí hay que señalar que cuando nace el Islam en Constantinopla se desconoce absolutamente de ello. Y donde se empieza a escribir, los primeros que escriben van a ser los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, que van a quedar bajo el dominio musulmán, los llamados dhimmi. Y empiezan a explicar
ya además de cerca, con un poco mayor conocimiento, o piensan al menos con mayor conocimiento del Islam, ¿qué es lo que es esto? Una de las primeras teorías que se encuentran en la fuente bizantina es que tiene un origen judío. Que el Islam tiene un origen judío. Esto tiene relación probablemente que la Égira, cuando se traslada a Medina, Yatrib, Mahoma y su primera comunidad, hay una colonia importante de judíos ahí en Yatrib. Entonces ahí se relaciona con que los judíos, que tampoco eran santos de la devoción de los cristianos, en un momento, ni en la antigua tardía, en el periodo medieval, ahí le inculcaron esta pseudo religión a este pseudo profeta, como dicen ellos. Ya. Pero como al comienzo nomás se habla de este origen judío. Después, la que va a la denominación que más se va a repetir, que va incluso a trascender a Occidente, es considerar el Islam como una herejía. ¿Por qué? Porque el cristianismo estaba acostumbrado a lidiar con herejía. Todavía, desde su inicio, acuérdense de la multiformidad en el cristianismo, van a encontrar ortodoxia y herejía. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir es que esto es una herejía. Ya en los primeros tiempos del siglo VII, ya considera que es una herejía el Islam, por ejemplo, San Juan Damasceno, que era árabe, asirio, pero que era cristiano ortodoxo. Y en un comienzo se vincula con el arrianismo. Y con el arrianismo, probablemente no con el monofisismo, para no pelearse aún más con ya que todavía existían muchos monofisitas en estas regiones, y el arrianismo, ya como dijimos, tuvo su auge en el siglo IV, después casi desapareció. Ahora también, aparte de herejía, se habla de la superstición, de la magia, que es una creación demoníaca. Esos son los epítetos que podemos encontrar en la fuente bizantina. Y básicamente también que, esta es muy importante, que es una impostura. Es decir, no es un engaño con apariencia de verdad, que es proclamado por este Mahoma fraudulento. Entonces habla de un fraude de Mahoma. Y claro, si queremos destruir la base del Islam desde el punto de vista bizantino, desprestigiarlo, decir que es una herejía, que va en contra de cualquier lógica, ¿a quién vamos a atacar? Al creador, a Mahoma. Y aquí es donde vamos a terminar. Creo que estoy llegando justo a la hora, porque aquí voy leyendo y vamos a ir explicando de a poco. Este es un fragmento de Administrando Imperio, de Constantino VII, escrito en el siglo X, en que se hace una imagen de Mahoma muy, muy detallada. No es la primera. La primera, ya este mismo Juan Damasceno que señalé ya había dado algunas características de la vida de Mahoma. Después se hace una biografía más extensa en la crónica de Teófanes del siglo IX, el siglo IX, muy importante. Y Constantino VII, que escribe Administrando Imperio, va a recoger la de Teófanes, que es muy parecida a esta, le va a hacer algunas modificaciones. ¿Cuál es la importancia de esta construcción de la imagen de Mahoma que vamos a... La importancia que tiene, que esta es la que va a trascender a Occidente también. Por tanto, aquí vamos a ir viendo muchos elementos que se han imputado no solo a Mahoma, sino que también a todos los musulmanes. Esta va a ser realmente la gran visión, no solamente contra Mahoma y el Islam, sino que contra todo el mundo musulmán en época bizantina. Miren cómo empieza. El blasfemo y obsceno Mahoma. El comentario. Aquí los sarracenos llaman su profeta. Ponen en duda que sea un profeta de verdad. En su genealogía desciende la diseminada raza de Ismael, eso ya lo dijimos, hijo de Abraham. Isaros, el descendiente de Ismael, es proclamado al padre de todos ellos. Él engendró dos hijos, Mundaros y Rabías. Mundaros engendró a Usaros y Caisos y Minas y Asandos y varios otros cuyos nombres son desconocidos, que fueron repartidos en el desierto medianita, es decir, cerca de Medina, y criaron sus rebaños habitando en tiendas. Ahí hay un montón de elementos que ya hemos hablado hace poco, o sea, fijar el cuento de las tiendas y todo eso. Ismael, hijo de, o sea, provienen de Ismael y todo eso. Ya. Hay otros más allá que no son de la misma tribu, sino delectan los llamados homeritas, los amalitas. La historia va más allá de esto. Aquí viene la parte más interesante. Este Mahoma, siendo necesitado y huérfano, es decir, no es una pobre,
trabajó prestando sus servicios a una mujer de buena posición económica, su pariente nombre Jadicha, para cuidar sus camellos y comerciar para ella en Egipto entre los forasteros y en Palestina. Después de a poco se congració con la mujer, que era viuda, y se casó con ella. Aquí está deslizando la idea de que un pobre tipo, por decirlo de una forma más despectiva, se casa con una mujer por interés económica, pero una mujer viuda con dinero, con fortuna. Continúa. Ahora durante, perdón, me equivoqué. Ahora durante su visita a Palestina, sí, ahí sí. Ahora durante su visita a Palestina, entre judío y cristiano, siguió algunas de sus doctrinas e interpretaciones de la Escritura. Pero como estaba enfermo de epilepsia, su esposa, una noble y adinerada señora, vuelve a señalar esto de que es noble y adinerada, fue mirada en menos por su unión con este hombre, que no solo era desposeído, o sea, no solo era pobre, algo totalmente negativo según lo que estamos leyendo, sino que era epiléptico dentro del negocio, y así él le engañó alegando. Es decir, ¿cómo va a hacer este engaño Mahoma para cubrir su epilepsia, justificar esa epilepsia que está dañando la imagen de su mujer? ¿Qué le va a decir entonces Mahoma? ¿Cómo lo va a justificar con su mujer? Dice: yo contemplé una visión del ángel llamado Gabriel y siendo incapaz de resistir su visión, caí. Es decir, que la revelación que habla de Mahoma nunca existió, que simplemente fue un ataque epiléptico. Miren cómo lo está rebajando. Y continúa, y se le creyó porque un cierto arriano, que pretendía ser un monje, testificó falsamente apoyándolo. Aquí se está capturando todas las ideas que se fueron generando desde incluso los cristianos de las provincias occidentales hasta, y aquí estamos hablando de una obra imperial en Constantinopla. Es decir, monje arriano testifica falsamente para obtener ganancias, es decir, porque le hicieron un pago, o le iban a hacer un pago. Continúa, la mujer fue de esta manera obligada a aceptarlo y proclamar a otras mujeres de su tribu que él era un profeta. Este fraude, aquí no se lo van a decir con nadie, es clarísimo, o sea, este engaño. Alcanzó el oído de un hombre llamado Abu Bakr. Abu Bakr va a ser el primer califa ortodoxo quien va a suceder a Mahoma tras su muerte. Pues bien, la mujer murió y dejó a su marido como sucesor y heredero, y él llegó a tener una notable y muy buena situación económica. O sea, aquí, como en el fondo diciendo, logró su cometido, se casó con una millonaria, terminó millonario, y su malvada, aquí está hablando medio de esta idea de la demoníaco, impostura, ¿no? Es decir, engaño, y herejía, o sea, aquí agrega el otro ingrediente que era energía, se sostuvo en el distrito de Tribos, el distrito de Tribos donde está Medina, donde está Yatib, y el loco sujeto, o sea, incluso aquí le está diciendo que tiene una insanidad mental, enseñó a quienes creyeron en él que quien mata a un enemigo o es muerto por un enemigo entra al paraíso, y todo el resto de sus insensateces. Es decir, las enseñanzas de este tipo son insensateces, pero recalca una por sobre cualquiera. Podría haber puesto muchas de las enseñanzas que los cristianos no estaban de acuerdo. Pero se pone el acento en una que por algo la pone, porque es la más relevante para el mundo bizantino, que tiene que ver relación con el yihad. Quien mata a un enemigo, es muerto por un enemigo, entra al paraíso. Todo lo contrario a la doctrina cristiana. De hecho, el quinto mandamiento dice no matar. Y aquí está justificando haber muerto un enemigo, bueno, y también morir, y entrar al paraíso. Ahora, ¿qué paraíso? Y con esto termino. El paraíso, esto por tiempo no lo agregué, pero el paraíso musulmán, visto desde las fuentes bizantinas, es un paraíso carnal. Es un paraíso de exceso, de comida, de mujeres, de bebida, nauseabundo, podrido, y en el fondo con todas las características contrarias a lo que dictaba la moral cristiana. Tanto también se habla bastante en algunas fuentes sobre el paraíso, justamente porque era inaceptable desde el punto de vista de la moral cristiana. Bueno, creo que ahí he terminado y supongo que vamos a pasar a las preguntas. No sé qué hora es, pero Denis, ¿me escuchas?
Y es. Bueno, primero felicitarte por este final de curso, bastante completa y pertinente también la información. Vamos a pasar ahora entonces a la sección de preguntas y comentarios, como lo hemos hecho a lo largo de toda esta jornada. Ya las personas saben que para preguntar levantan la mano, como vemos que ahí Alejo la tiene levantada, le vamos a dar al tiro la mano. Y también si es que alguien quiere por nuestro fanpage, también no está conectado por plataforma Zoom, puede hacerlo por ese medio. Ya, vamos primero con Alejo. Estamos dando el audio. Ahí Hola sí. Denis, Hola. ¿cómo estás? Hola José. Hola. Bueno, primero Denis, manifestarte el- nada, la satisfacción que tengo de haber participado en las cuatro sesiones. La verdad que contenidos y conocimientos muy interesantes, me hizo recordar muchas cuestiones que había estudiado hace mucho y la verdad que me vino bien para refrescarlas. Em, Te quiero preguntar por ahí recién en tu presentación vi en una ilustración este águila de dos cabezas, el águila bicéfala creo que es. Sí, sí. Entiendo que es un símbolo del Imperio Bizantino y creo que también la he visto por ahí en escudos de países como países balcánicos, incluso de Rusia. Te quiero preguntar qué es lo que, si se la puede entender como un legado para esas regiones y qué simbolizaría. Y después la segunda cuestión es, por ahí pregunta obligada de toda persona que se queda como buscando un poco más e interesada por los temas, bibliografía. Si podrías recomendar, yo sé que es muy amplio por ahí lo que te pregunto y a lo que apunto, pero no sé, algún sitio, si se te ocurre sitio electrónico por ahí, o algún libro como para que trate un poco estos temas que estuviste desarrollando. Esas dos cuestiones serían. Ya, gracias. Bueno, gracias por tu comentario. Primero, también es un agrado para mí que les guste, que hayan aprendido algo y en tu caso también refrescar conocimiento. Siempre es bueno eso. De hecho, yo también eh, al hacer las clases también he refrescado mucho conocimiento y también se sigue aprendiendo cosas, ¿no? A ver, lo primero, lo del águila imperial, el águila de cabeza, bueno, representa el imperio, ¿no? El imperio. Eh, También lo vamos a encontrar en el imperio otónida. Por tanto, es un signo imperial que proviene de Roma, el águila imperial. Y dos cabezas, no estoy seguro, no me acuerdo bien, pero en este caso tiene relación, creo, con lo temporal y con la aspiración lo temporal y lo espiritual. Ambas esferas. Pero claro, Rusia lo va a adoptar justamente porque, creo que ya lo dije en las sesiones, va a aspirar a ser la tercera Roma. ¿No? Después de Roma, después de Constantinopla, Moscú va a proclamarse como la tercera Roma, por lo tanto va a tener tradición imperial. Y la iglesia bizantina, que yo también lo mostré, la iglesia bizantina va a utilizar hasta el día de hoy el águila como símbolo, como una bandera. ¿Y qué significado tiene? Que sigue siendo la iglesia imperial, o un imperio que no existe, ¿okay? Pero se reconoce como la iglesia imperial. Y ya que haber señalado en la primera sesión que la gran continuidad, a pesar de todos los años de dominación turca y de la inexistencia de un Estado griego hasta la independencia, fue la iglesia la que mantuvo el espíritu griego ortodoxo. Fue un elemento de continuación de la cultura, más allá que se haya proyectado esa cultura en el mundo eslavo, en el mundo ruso, en el mundo búlgaro, en el mundo serbio, que también tiene esta idea.
No tiene relación con eso. Y lo otro que me dice, lo de la bibliografía. Cuestiones más simples. Yo, la verdad, a ver, para empezar, la verdad es que no hay muchos trabajos de Bizancio en castellano. Uno tiene que, obligadamente, irse al inglés, y si sabe alemán, irse al alemán, mucho al francés y al griego. Pero en castellano sí hay una traducción de un libro que una vez compré acá, no sé si estará todavía, bueno, en Chile en realidad, pero a ver, un libro interesante que se llama Bizancio, está traducido como Bizancio, de Judith Erring. Judith Erring, que es una bizantinóloga muy conocida británica, que está traducido a castellano, fue editado en Chile, creo que mayor razón en Argentina, como quieres allá. Y es muy, no es el típico manual que va cronológicamente, sino que va por temas. Y tiene mucha información, es muy interesante. Y también da datos, los datos que no se encuentran en todos lados. Y sería eso. Si le interesa la antigüedad tardía, está el libro que editó por Eudeva, un libro muy chiquitito de Pablo Vierna en Argentina, que es para principiantes, en fondo, para estudiantes, que se llama el Mediterráneo de la Antigüedad Tardía. Un libro muy, muy chiquito, barato. En Argentina lo venden, pero también es bueno. Y después ya en castellano es complejo. La mayoría de los manuales, como digo, podría ser... a ver, en castellano a veces se puede encontrar, pero bien complejo. Los libros de Breillet, que es francés, pero también creo que tienen traducción, que son muy completos, a pesar de lo antiguo. Y el trabajo de Ostrogorsky, también es importante, se llama Estado bizantino. Yo lo tengo en francés, entonces no sé cómo podría hacer la versión en castellano. También son completos, son fondos manuales y sale de todo. Y después ya vienen los trabajos según el tema, ¿no? Pero eso básicamente, creo que yo he visto en castellano, que de hecho me lo compré, fue este Bizancio de Jürgen, y para alguien que se inicia, de hecho está hecho para iniciados. En el fondo ella en el prólogo dice, encontré, no sé, no me acuerdo, con un obrero, con un mecánico, con un jardinero, no sé, y como que me gustó por Bizancio y dije, en realidad a gente que no tiene idea le voy a escribir un libro. Y ella escribe ese libro. Ese es el que más recomiendo y sé que está en castellano. Bien, muchas gracias y te vuelvo a saludar. Igualmente, está muy bien. Paulo tiene una consulta también. Vamos a darle el audio. Buenas tardes, Paulo. Buenas tardes, como estás? Parabéns pelo curso, muito rico. Obrigado. Jorge, parabéns também, muito rico, muito especial, muito frutífero. Professor Denis, eu queria perguntar, eu queria acrescentar duas indicações que me parecem importantes para o estudo do Império Bizantino e, eventualmente, o Império Árabe também, em relação à Idade Média. O primeiro é o Instituto Árabe, de Estudos Árabes, em Paris. Ele está numa sede belíssima, é um prédio muito especial de arquitetura avançada. Instituto Árabe de Estudos Islâmicos, em Paris. El que está en la Gran Mezquita de París. Não. Parece que é uma instituição leiga. É muito interessante. O prédio é em forma de retângulo e ele tem, a fachada dele são rosáceas. E essas rosáceas, elas abrem e fecham de acordo com a luz do dia.
Então, é muito interessante. É um projeto premiado de um grande arquiteto francês que agora me foge o nome. A segunda dica para o pessoal de língua espanhola nas Américas, eu não sei se pode ser útil, mas eu sei que na Argentina, em Buenos Aires, há uma mesquita erguida com verba saudita. É um centro importante de estudos árabes em Buenos Aires. Então, eu acho que é interessante essa proximidade, né, com entre os romanos do Oriente e os árabes. São duas referências geográficas, vamos dizer assim, em países diferentes, França e Argentina, que eu acho que podem ser interessantes para buscar alguma fonte sobre a Idade Média. Muito obrigado, parabéns pelo curso. Gracias, que estés bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, vamos a comentar que, bueno, en el Facebook estaban planteando que había problemas con el micrófono, no se escuchaba bien, pero para tranquilidad de nuestros amigos, les voy a comentar que las jornadas, nosotros vamos a hacer una retransmisión para Facebook, o sea, para una plataforma que tenemos en YouTube, ¿ya? Aún no tiene fecha, pero vamos a avisar por nuestras redes sociales para que la calidad del video que queda en Facebook es bastante inferior a la que queda grabada directamente de Zoom, que va a ser la que se va a subir finalmente a YouTube. Yo creo que un par de semanas más, pero las vamos a ir subiendo por orden. Por ejemplo, las primeras 4 de Denis puede ser una semana y después así, ¿ya? Vamos con Pablo, que tiene una pregunta para ir ya cerrando esta sesión. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, Denis. Bueno, más que una pregunta, era un comentario y al final te quiero hacer una pregunta también. Junto con saludarte y mandarte un abrazo, pero gigante, mi querido amigo. Ha sido un gusto reencontrarme contigo en esta instancia y habrá oportunidad para pasarlo bien después, post pandemia, me imagino. Denis, bueno, un comentario respecto del simbolismo que tiene el águila bicéfala. A lo largo del tiempo, ¿cierto? Se ha utilizado en muchas órdenes, en grupos de carácter medieval, en grupos también que todavía siguen vigentes y representa fundamentalmente la sabiduría y utilizan como palabras casi sagradas el orden y el progreso. Entonces cada uno se podría imaginar más o menos a qué se refiere. Y como simbolismo, claro, se le puede dar un montón de interpretaciones, entre comillas, simbólicas también. Oye, y lo otro, te quería preguntar si que nos podrías ilustrar respecto un poquito más de la piedra esta que está en la Meca, la piedra negra. ¿Qué dato interesante nos podrías mencionar al respecto? O no sé, o alguna cosa, alguna anécdota al respecto que siempre son interesantes en la historia. Eso, pues, mi querido amigo, te dejo un beso y un abrazo grandote, que estés muy bien y saludo a todos los participantes también. Muy interesante el curso y se agradece. Adiós. Bueno, un abrazo también para ti, Pablo. A ver, gracias por el comentario, por el aporte. Y respecto a la Kaaba, a ver, ¿qué puedo decir? Bueno, creo que lo dije, es un meteorito negro, se utilizaba como un ídolo por el... Voy a decir todo lo que es en realidad, ese es algo que no dije. Me conocí, se idolatraba por el mundo árabe, mundo árabe politeísta, pagano, y se hacía muchos negocios alrededor de la Meca porque era un lugar de peregrinación. Básicamente era eso. La Meca era un Carrefour donde confluían todos
los principales caminos en la península arábica, todos estos caminos comerciales, y aprovechaba obviamente la gente, además de transportar y utilizar la Meca como feria, en el fondo, y lugar de intercambio, aprovechaban de ir a adorar esta piedra. Y es por eso que Mahoma, de manera muy inteligente, es una de las cuestiones interesantes, Mahoma recoge cuestiones del cristianismo, cuestiones del judaísmo, por ejemplo el monoteísmo, una cuestión propia de la tradición judeo-cristiana, eso en primer lugar, pero también, y esto es muy propio de quienes construyen, o se van construyendo las religiones, se utiliza, por decir así, el mobiliario de los inmuebles de los cultos o religiones anteriores que se busca reemplazar. Un ejemplo vivo, que todavía lo podemos ver, es el Panteón Romano en Roma, que de hecho sobrevivió como un edificio de época romana, siendo un templo pagano. ¿Por qué? Porque fue transformado en iglesia. Y aquí la Cava cumple la misma función. Así este es el lugar donde peregrinos vienen todos, lo vamos a incorporar al Islam. Aunque no tenga mucho sentido desde la perspectiva cristiana, porque un meteorito negro va a ser importante. Bueno, Mahoma lo hace y está incluido en uno de estos 5 pilares, que es la peregrinación a la Meca, justamente para, como se ven en las imágenes, pues en la Meca no se puede ingresar si no eres musulmán, en este periodo al menos, que dar la vuelta orando, no es una obligación. Por lo tanto, a pesar del paso del tiempo, la Meca continúa siendo este punto de encuentro religioso, a pesar que cambió la religión, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo un punto de encuentro religioso y también comercial, sin duda. Sigue, en todos estos puntos religiosos, como va a ocurrir en las peregrinaciones y en los cultos de las reliquias en la Edad Media, en Occidente y en Oriente, el culto de las reliquias siempre va a atraer gente, y la gente va a ir y alrededor de este culto se va a generar comercio. Por ejemplo, en el caso cristiano se va a generar la venta de escapularios, de figuras, incluso de reliquias tales como, no sé, la uña de tal santo, y la misma gente se cortaba las uñas y las estaba vendiendo. Hay gente que y así como los paganos con pintura se pintan las caras para protegerse, por ejemplo, en la noche de las culturas, para protegerse de los males, de los animales salvajes, de los ataques de la naturaleza. Se va a transformar el cristianismo eso mismo en un escapulario, una foto, o una imagen, una fotografía, una imagen de un santo, o cualquier elemento que haya tocado el santo, es una reliquia, para llevarlo consigo. ¿Para qué? Para el mismo efecto que utilizaba el pagano tiempo antes, ¿sí? Protegerse. Entonces son cuestiones que se van replicando, y la Cava forma parte de eso, y que Mahoma inteligentemente lo conservó porque sabía la importancia, que quizás si la Cava no iba a tener tantas conversiones a su favor en un comienzo. Eso. Creo. Bueno, Denis, vamos a ir ya finalizando esta sesión. Te comento que en tu correo acabo de enviar este pequeño certificado simbólico por tu participación en estas jornadas, y también dejarte invitado al próximo año. Se tiene pensado repetirla, así que cordialmente invitado por la misma línea, puede ser, y realmente agradecido. Ya comenzamos hace 4 semanas contigo, tú fuiste el que dio inicio a esta jornada, y ahora ya han llegado a su fin y hemos tenido una cantidad enorme de visitas en las plataformas Zoom. Hay otros que lo ven después por el fanpage,
el material está, y como te comentaba, entonces posteriormente se va a pasar a la plataforma de YouTube, donde van a quedar finalmente también estas jornadas. Así que no sé si quieres despedirte o algo. Bueno, y agradecerte a ti, obviamente, por la oportunidad, por la difusión, bueno, y por tu dedicación. Pues, ha sido un mes arduo para ti, me imagino. Sí, Te has tenido que multiplicar. Y otro, agradecer a todos los presentes, a todos los que han participado, por el interés, primero, y otro, las ganas. Sé que muchos estamos encerrados y tenemos un poco más de tiempo, pero siempre es interesante ver un poco más, o tanto refrescando conocimientos como aprendiendo de cero, que era un poco la intención del curso. En ese sentido, espero haber aportado eh, para generar también más interés y que ahora por supuesto también pueda seguir leyendo. En el fondo, eh, hay que leer para aprender. Porque uno les gusta leer, pues eso no van a aprender nada. claro. Eso. Ya pues, Denis, estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. El resto entonces de las personas que están en estas plataformas, a las 21 horas Chile, damos ya lugar a la última sesión, que está relacionada con el curso sobre los vikingos, hoy sobre la cultura nórdica. Hoy se hablará también sobre el legado de esta cultura al mundo. Así que yo dejo la transmisión en vivo, también para la